Imagina esto, una pista aérea remota en Tizamine, México. El amanecer comienza a asomar sobre el concreto agrietado y los hangares oxidados. Un avión de carga aterriza con 3 millones de dólares del cartel. 3 hombres esperan junto a una camioneta blanca, listos para completar lo que debería ser una simple entrega de dinero. El piloto, Miguel Santos, de 34 años, exmiembro de la Fuerza Aérea Mexicana, ha hecho esta ruta docenas de veces. Mismo trayecto, mismo procedimiento, el mismo brutal empleador que mata por un retraso de 15 minutos. Pero hoy, todo es distinto. Mientras Miguel y sus 2 amigos de la infancia comienzan a cargar el dinero en la camioneta, su teléfono vibra. Un mensaje de texto, sin palabras, solo una foto en la pantalla, su esposa Elena, atada, con terror en los ojos. El siguiente mensaje es simple: sabemos lo que planeas. 5.3 millones más 1 millón de penalización. Tienes 36 horas. Si intentas algo listo, ella morirá lentamente. Miguel mira el teléfono con las manos temblando. Su plan perfecto, meses de preparación, tiempos calculados, amigos de confianza, todo ha sido comprometido antes siquiera de comenzar. Pero, ¿cómo llegó Miguel a este punto? ¿Cómo pasó de ser un piloto condecorado a convertirse en un ladrón del cartel con la vida de su esposa en juego? Para entender eso, hay que retroceder 3 horas, a 8.000 pies de altura sobre el campo mexicano, donde Miguel Santos estaba a punto de cometer su primer asesinato. Antes de contarte la historia completa, solo te pido un pequeño favor: suscríbete al canal, dale like a este vídeo y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Siempre es increíble ver hasta dónde llega esta audiencia. Ahora sí, volvamos a la historia. 14 de febrero de 2024. 6:47 de la mañana. 8.000 pies sobre el Golfo de México. Miguel Santos estaba sentado en el asiento del piloto de una Cessna 208 Caravan modificada, volando hacia el noroeste, convencido de que ese sería su último día trabajando para el cartel. Detrás de él, asegurados en el compartimento de carga, viajaban 5.3 millones en efectivo, producto de ventas de droga en toda Centroamérica. A su lado, en el asiento del copiloto, estaba Víctor Reyes, un sicario del cartel con la mirada muerta y fama por su violencia creativa. Miguel había planeado cada detalle de este robo durante 5 meses. Cada contingencia, cada plan de respaldo, cada posible complicación. Lo que no había previsto fue el anuncio inesperado de Víctor, 30 minutos después de despegar. Víctor mencionó, con tono casual, que le habían encargado observar a Miguel de cerca durante el vuelo. Había reportes de actividad inusual en el aeródromo, y el equipo de seguridad del cartel estaba preocupado por una posible infiltración policial. La sangre de Miguel se volvió hielo. Alguien había traicionado su plan, pero ya estaba en el aire, con más de 5 millones de dólares y un criminal violento que podía matarlo en cualquier momento. No había marcha atrás. Miguel tomó una decisión que lo perseguiría para siempre: mataría a Víctor y seguiría con el robo. La cabina del Cessna era estrecha, apenas 1,5 metros de ancho, con Víctor tan cerca que podría estrangular a Miguel si sospechaba algo. Miguel necesitaba un arma accesible y letal, algo que no levantara sospechas. La mascarilla de oxígeno de emergencia estaba asegurada en un compartimento junto a su codo izquierdo. Su cordón elástico estaba diseñado para estirarse, lo que significaba que podía apretarse alrededor del cuello de alguien con suficiente fuerza para cortar el flujo sanguíneo al cerebro. Miguel esperó el momento perfecto. Víctor estaba concentrado en un mapa del destino, sin prestar atención a los movimientos de Miguel. El ruido del motor cubriría cualquier sonido leve. Mientras mantenía el avión en vuelo nivelado con la mano derecha, Miguel abrió lentamente el compartimento con la izquierda. El cordón estaba justo donde lo recordaba, enrollado y listo. Pero cuando sus dedos lo rodearon, Víctor notó el movimiento con el rabillo del ojo. Su cabeza se alzó de golpe, con la mirada fija en el rostro de Miguel, llena de sospecha repentina. ¿Qué estás haciendo? Miguel tenía apenas 2 segundos antes de que Víctor sacara la pistola calibre 45 que llevaba bajo la chaqueta. 2 segundos para actuar o morir. Miguel tiró del cordón con ambas manos y giró en su asiento, abandonando el control del avión. La aeronave comenzó a inclinarse y tambalearse de inmediato mientras él enrollaba el cordón alrededor del cuello de Víctor. Lo que siguió fueron los 90 segundos más intensos de violencia que Miguel había vivido. Víctor era más joven, más fuerte y entrenado en combate cuerpo a cuerpo,
Pero Miguel tenía el factor sorpresa y la desesperación. El cordón impedía que Víctor gritara o respirara con normalidad, pero no que peleara. Su primer instinto fue buscar su pistola, pero el cordón no le permitía apuntar bien. El disparo salió desviado, destrozando una ventana lateral y llenando la cabina de fragmentos de vidrio. Miguel no soltó el cordón mientras luchaba por controlar el brazo armado de Víctor. La pelea provocaba una caída descontrolada de la aeronave, con las alarmas sonando mientras perdían altitud. Víctor logró agarrar el cabello de Miguel con la mano libre, golpeando su cabeza contra el panel de instrumentos. La sangre brotó de la frente de Miguel, cegándolo parcialmente, pero no soltó el cordón. La pelea continuaba mientras el avión se precipitaba hacia el océano. El rostro de Víctor se tornaba morado por la falta de oxígeno, pero su entrenamiento militar lo mantenía peleando incluso al borde del desmayo. Con su último aliento consciente, Víctor activó la palanca de liberación de emergencia de la puerta de cabina. Esta se abrió con fuerza explosiva, igualando la presión y creando un torbellino de viento en el interior. Papeles sueltos, equipo y restos volaron hacia el vacío. Miguel sintió como el cuerpo de Víctor era arrastrado hacia la puerta abierta por el viento. Intentó mantener el agarre en el cordón, pero la fuerza del aire era abrumadora. El cuerpo inconsciente de Víctor se le escapó de las manos y fue succionado fuera del avión, desapareciendo entre las nubes, 8000 pies más abajo. Miguel miró el asiento vacío del copiloto, con las manos temblando mientras luchaba por recuperar el control del avión. Las luces de advertencia parpadeaban en el panel. El altímetro marcaba 6200 pies y seguían descendiendo. La pelea con Víctor había dañado varios controles de vuelo. La presión hidráulica estaba cayendo, haciendo los mandos pesados y poco receptivos. La ventana rota creaba una resistencia aerodinámica que afectaba la estabilidad del avión. Miguel jamás imaginó tener que pilotear una aeronave dañada en medio de un robo. Su entrenamiento militar lo había preparado para emergencias, pero no mientras estaba cubierto de sangre y traumatizado por haber cometido su primer asesinato. Le tomó 3 minutos estabilizar el avión y comenzar a recuperar altitud. 3 minutos durante los cuales no estaba seguro de si el avión se mantendría unido, o se desintegraría en pleno vuelo. Pero cuando Miguel recuperó el control del avión, se dio cuenta de que la muerte de Víctor había resuelto varios problemas. Ya no había un vigilante que pudiera alertar al cartel sobre su traición. La ventana rota y los controles dañados podrían explicarse como resultado de un accidente, lo que le daba una buena excusa para encubrir el robo. Y lo más importante, Miguel había cruzado la barrera psicológica que separa planear un crimen de cometerlo. Había matado a un hombre con sus propias manos, y no sintió nada más que alivio al eliminar la amenaza. Miguel comenzó a ejecutar las contramedidas electrónicas que había preparado para ese momento. Con el cuerpo de Víctor cayendo hacia el Golfo de México, activó la primera fase de su engaño digital. El sistema GPS del Cessna estaba conectado al centro de operaciones del cartel mediante un enlace satelital que transmitía la ubicación del avión cada minuto. Miguel necesitaba desactivar este sistema sin que el control en tierra detectara ningún fallo. Usando una tableta escondida bajo su asiento, accedió al sistema de navegación de la aeronave a través de una puerta trasera que su amigo Diego le había ayudado a instalar meses atrás. La interfaz parecía una simple pantalla de diagnóstico, pero en realidad ofrecía control total sobre la firma electrónica del avión. El primer paso de Miguel fue crear una ruta de vuelo falsa. En lugar de mostrar su verdadera ubicación sobre el Golfo de México, el sistema GPS enviaría coordenadas falsas, indicando que la aeronave seguía su ruta planeada hacia una instalación de lavado de dinero. El engaño era lo suficientemente sofisticado para engañar una supervisión rutinaria, pero no resistiría un análisis detallado. Miguel calculó que tenía unas 4 horas antes de que el personal técnico del cartel notara las irregularidades. Después, desactivó el transpondedor del avión, el dispositivo que permite a los controles de tráfico aéreo rastrear aviones civiles. Esto era más peligroso, ya que hacía invisible al avión ante el resto del tráfico comercial, aumentando el riesgo de una colisión en el aire. Pero el destino de Miguel, una pista abandonada cerca de Tisamine, estaba lejos de cualquier ruta aérea comercial. El riesgo era aceptable comparado con la certeza de ser capturado si el cartel rastreaba su verdadera ubicación. La última contramedida electrónica era la más crucial. Miguel activó un inhibidor de señal que impediría que su teléfono se conectara a las redes celulares. Si el cartel intentaba comunicarse con él durante el vuelo,
recibirían un mensaje automático indicando que se encontraba en una zona sin cobertura. Esta desconexión era tanto protección como vulnerabilidad. Miguel no podía comunicarse con Roberto ni con Diego para confirmar que estaban en posición, pero el cartel tampoco podía contactarlos si descubrían la desaparición de Víctor. Ahora Miguel volaba a ciegas, electrónicamente invisible, rumbo a un destino donde el éxito o el fracaso se decidirían en las próximas 2 horas. Mientras las coordenadas falsas eran enviadas al cuartel general del cartel, Miguel repasaba el plan que había consumido su vida en los últimos 5 meses. Mientras surcaba el cielo matutino, su mente revivía la conversación que había iniciado esta pesadilla 2 años antes. La voz de Elena resonaba en su memoria con una claridad devastadora. Tú crees que tienes el control porque te pagan bien y te tratan con respeto. Pero no estás tomando decisiones, Miguel. Solo estás posponiendo el momento en que decidan que eres más peligroso vivo que muerto. Miguel había desestimado las advertencias de Elena como un idealismo ingenuo. Ella era maestra, no comprendía cómo funcionaba el mundo real. El cartel valoraba sus habilidades demasiado como para considerarlo prescindible. Pero Elena había tenido razón en todo. Recordó la última conversación real que tuvieron, la noche antes de comenzar a planear el robo. Elena había descubierto que su último vuelo transportó armas de asalto usadas en un ataque que mató a 12 policías. Lo enfrentó en la cocina, con recortes de periódicos sobre la masacre en la mano. Quería saber si él entendía lo que realmente estaba haciendo con su trabajo inofensivo. La respuesta de Miguel dejó en evidencia cuán corrompida estaba su brújula moral. Argumentó que los policías probablemente también eran corruptos, que la violencia del cartel era inevitable con o sin su participación, que la seguridad financiera de su familia valía más que los principios morales abstractos. Elena lo miró con una mezcla de decepción y miedo. Tú no eres el hombre con el que me casé, Miguel. Te estás convirtiendo en otra cosa, y ni siquiera te das cuenta. Ella había intentado salvarlo precisamente de la situación en la que ahora se encontraba. Solo, en un avión, con sangre en las manos y sin forma de volver a la vida que alguna vez tuvo. Pero ni las advertencias de Elena detuvieron a Miguel de perseguir el dinero del cartel. Había hecho falta algo mucho más visceral para que entendiera el peligro en el que estaba. Tuvo que presenciar la muerte de un hombre por llegar 15 minutos tarde. El momento que rompió todas las ilusiones de Miguel ocurrió 3 meses atrás, un martes por la mañana, en el mismo aeródromo donde fue reclutado. Estaba preparando un vuelo rutinario de carga cuando presenció algo que reveló la verdadera naturaleza de su empleo. Un chofer llamado Carlos Herrera llegó 15 minutos tarde a recoger un envío de dinero en efectivo. 15 minutos. Un retraso menor provocado por el tráfico en la autopista que llevaba al aeródromo. Carlos había trabajado para el cartel durante 3 años. Era confiable, honesto, jamás había robado un peso ni traicionado información confidencial. Su único error fue llegar a las 7:15, en lugar de las 7 en punto. Miguel observó desde su avión mientras el jefe de operaciones del cartel se acercaba al camión de Carlos. No hubo discusión, ni explicaciones, ni oportunidad de justificar el retraso. Un solo disparo en la cabeza. Carlos murió al instante, su cuerpo desplomándose sobre el volante mientras la sangre salpicaba el parabrisas. El jefe de operaciones se volvió hacia los trabajadores reunidos y dijo una sola frase: la puntualidad no es una sugerencia. Es una cuestión de supervivencia. El que no pueda cumplir sus obligaciones con total fiabilidad, que busque trabajo en otro lado. Luego le ordenó a Miguel que ayudara a cargar el cuerpo de Carlos en la parte trasera de una camioneta. Lo desecharían en el desierto, donde nunca sería encontrado. Al levantar el cadáver aún tibio y sangrante, Miguel finalmente comprendió lo que Elena había intentado decirle. No era un empleado valioso. Era solo un recurso útil de manera temporal, cuya vida dependía exclusivamente de su perfección constante. Y la perfección, se dio cuenta Miguel, era imposible de mantener para siempre. Esa noche, tomó la decisión que lo llevó al momento presente. Robaría suficiente dinero para desaparecer para siempre. Pero planear el crimen perfecto requería meses de preparación. Y Miguel no tenía idea de que ya había alguien observando cada uno de sus movimientos. Mientras volaba rumbo a Tisamine, con la sangre de Víctor aún en las manos, repasaba una vez más el plan que había consumido cada momento libre de los últimos 5 meses. En octubre,
Miguel comenzó estudiando cada aspecto de las operaciones de transporte de dinero del cartel con la misma atención sistemática al detalle que lo había hecho un piloto militar ejemplar. El grupo Hermanos movía aproximadamente 20 millones de dólares en efectivo cada mes, distribuidos en múltiples vuelos para minimizar el impacto si alguno fallaba. Miguel documentó 17 rutas distintas, 12 aeronaves diferentes y 43 personas involucradas en las operaciones de transporte. Creó archivos detallados sobre cada piloto, guardia y miembro del equipo en tierra, sus horarios, sus hábitos, sus debilidades personales. Descubrió que Víctor Reyes siempre llevaba un termo de café en vuelos largos. Que el capitán de guardias, Eduardo Morales, sufría de mareo y tomaba medicamentos que lo adormecían. Que el piloto Luis Herrera tenía un problema con las apuestas y desesperación por conseguir dinero extra. Miguel también mapeó los protocolos de comunicación del cartel. Cada vuelo operaba en frecuencias de radio específicas, con horarios predeterminados para reportarse. Omitir una ventana de comunicación dispararía una investigación inmediata. Pero el descubrimiento más importante de Miguel fue el vuelo 47, una ruta mensual de consolidación de efectivo que transportaba dinero desde 6 centros de distribución distintos hasta una operación de lavado de dinero cerca de la frontera con Estados Unidos. Este vuelo llevaba la carga de mayor valor con la menor seguridad, ya que operaba dentro del territorio mexicano, donde el cartel tenía control sobre las fuerzas del orden locales. El vuelo 47 era perfecto para los propósitos de Miguel, pero solo ocurría una vez al mes. Tenía 4 oportunidades para ejecutar su plan antes de que un análisis estadístico revelara patrones en su comportamiento. En noviembre de 2023, Miguel comenzó a desarrollar las contramedidas electrónicas que harían su robo indetectable durante las horas críticas. Con la ayuda de la experiencia de Diego, aprendió a acceder a los sistemas de navegación y comunicación de las aeronaves mediante software con puertas traseras originalmente diseñado para mantenimiento. La seguridad técnica del cartel era lo suficientemente sofisticada para prevenir intrusiones externas, pero no estaba diseñada para detectar manipulaciones desde dentro, por personal autorizado. Miguel practicó la desactivación de sistemas de rastreo GPS en aeronaves de entrenamiento en el mismo aeródromo donde había aprendido a volar aviones civiles. Probó bloqueadores de señal que evitaran la comunicación celular sin interferir visiblemente con las frecuencias autorizadas. Incluso experimentó con la suplantación de señales de transpondedor para que su avión pareciera volar en rutas distintas. Pero el problema técnico más desafiante era el tiempo. Miguel necesitaba desactivar los sistemas de rastreo exactamente 30 minutos después del despegue del vuelo 47, justo después del primer chequeo obligatorio, pero antes de llegar al segundo. Eso le daba una ventana de 90 minutos en la que su ausencia no sería detectada. Pasó semanas estudiando los patrones de vuelo y los horarios de comunicación hasta poder ejecutar el engaño electrónico casi con los ojos cerrados. También comenzó los preparativos físicos. Volar un avión de carga repleto de millones de dólares requería habilidades distintas a las de los vuelos de pasajeros. Miguel practicó aterrizajes de emergencia en pistas cortas, despegues con mucho peso y cargas desbalanceadas, y operaciones en solitario en aeronaves diseñadas para tripulación doble. En diciembre de 2023, Miguel volvió a contactar a Roberto Guerrero y Diego Morales, 2 amigos de la infancia que se habían quedado en su pueblo natal mientras él hacía carrera en el ejército. Roberto se especializaba en modificar vehículos para clientes que necesitaban rendimiento mejorado o capacidades de ocultamiento. Su taller estaba en una zona industrial donde las actividades inusuales no levantaban sospechas. Tenía el equipo y los conocimientos para preparar el transporte terrestre que Miguel necesitaría. Diego, por su parte, trabajaba como técnico en electrónica para el gobierno municipal y tenía acceso a equipos de comunicación y sistemas de vigilancia. Comprendía los aspectos técnicos del plan de Miguel y podía proporcionar contramedidas contra la detección electrónica. Ninguno de los dos conocía el plan completo. Roberto creía que iban a robar dinero del empleador de Miguel, pero no sabía ni la cantidad ni los detalles. Diego entendía que debía brindar apoyo electrónico, pero desconocía cuándo y dónde ocurriría la operación. La estrategia de reclutamiento de Miguel se basaba en compartimentar la información y en motivar con incentivos. A cada amigo le ofreció suficiente dinero para resolver sus problemas económicos inmediatos, sin darles tanta información como para comprometer la operación si eran capturados. Roberto necesitaba $80,000 para evitar la quiebra de su taller mecánico.
Diego quería $100,000 para pagar el tratamiento médico de su hija. Miguel les prometió a cada uno $200,000 por su ayuda, una suma suficiente para cambiar sus vidas sin hacerlos tan ricos como para llamar la atención. Pero también preparó planes de contingencia por si alguno lo traicionaba. Documentó su participación en actividades ilegales previas, creando seguros que desincentivaran cualquier cooperación con las autoridades. En enero de 2024, Miguel comenzó a preparar la infraestructura operativa que sostendría su fuga y desaparición. El aeródromo abandonado cerca de Tisamin había sido usado para entrenamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial, pero estaba cerrado desde los años 60. La pista aún era utilizable para aeronaves pequeñas, aunque el lugar no aparecía en cartas de navegación oficiales. Miguel visitó el sitio 3 veces durante enero, documentando las condiciones de la pista, los patrones de aproximación y las cuestiones de seguridad. También identificó rutas de acceso vehicular y caminos de escape que permitirían una salida rápida después del aterrizaje. Roberto preparó una camioneta modificada con compartimentos ocultos para transportar el dinero, además de documentos de registro falsos y placas apócrifas. El vehículo parecía una furgoneta comercial común, pero contaba con blindaje, un motor modificado para mayor rendimiento y contramedidas electrónicas. Diego diseñó equipos de comunicación que permitieran la coordinación entre los miembros del equipo sin ser detectados por sistemas de vigilancia. También fabricó documentos de identidad falsos para los 3 cómplices. La tarea más difícil para Miguel fue crear la documentación necesaria para su desaparición. Preparó múltiples paquetes de identidad, con actas de nacimiento, certificados escolares y antecedentes laborales que le permitirían establecer nuevas vidas en distintos países. Pero también planeó para la posibilidad de ser capturado. Creó evidencia falsa que sugería que trabajaba para un cartel rival, así como documentación destinada a desviar cualquier investigación lejos de Roberto y Diego. En febrero de 2024, Miguel llevó a cabo 3 ensayos completos de su plan, probando cada elemento desde el robo inicial hasta la huida final. El primer ensayo reveló problemas de tiempo con las contramedidas electrónicas. Su plan original requería 2 minutos para desactivar los sistemas de rastreo, pero la prueba mostró que necesitaba al menos 4 minutos para hacerlo de manera segura. El segundo ensayo expuso fallas en la comunicación entre los miembros del equipo. Miguel necesitaba coordinación en tiempo real con Roberto y Diego, pero sus radios no eran compatibles con los sistemas de comunicación aérea. El tercer ensayo fue ejecutado a la perfección, con cada elemento funcionando como se esperaba. Miguel estaba seguro de que su operación tendría éxito si no surgía ningún imprevisto. La última semana de preparación estuvo centrada en su fortaleza mental. Había planeado un crimen complejo que requería matar o incapacitar a cualquiera que interfiriera en su fuga. Miguel pasó horas ensayando mentalmente la violencia que su plan podía requerir. Se convenció a sí mismo de que cualquiera que trabajara para el cartel era cómplice de su violencia, que robarle a criminales no era realmente robar, que proteger a su familia justificaba cualquier acción necesaria. Miguel había destruido sistemáticamente su brújula moral para volverse capaz de hacer lo que la supervivencia exigiera. El 13 de febrero, hizo sus preparativos finales. Se despidió de Elena sin decirle que tal vez sería para siempre. Cargó su avión con equipo que no aparecería en ningún manifiesto de carga. Activó los sistemas electrónicos que lo harían rico o lo matarían. Para cuando Víctor mencionó actividades sospechosas en el aeródromo, Miguel ya había tomado un camino sin retorno. Durante sus meses de preparación, Miguel había identificado el objetivo perfecto, el vuelo 47, una ruta mensual de consolidación de efectivo que transportaba dinero desde 6 centros de distribución hasta una operación de lavado cerca de la frontera estadounidense. Normalmente, ese vuelo llevaba a 2 guardias de seguridad, pero Miguel convenció al jefe de operaciones de que el peso extra afectaría la eficiencia del combustible en una ruta tan larga. En lugar de los 2 guardias habituales, el avión llevaría solo a uno, Víctor Reyes. Miguel también había preparado modificaciones detalladas en los sistemas de rastreo de la aeronave. Gracias a la información proporcionada por Diego, había aprendido cómo desactivar el monitoreo GPS y al mismo tiempo generar datos falsos que mostraran que el avión seguía su ruta habitual. El plan requería una sincronización precisa. Miguel debía incapacitar a Víctor 30 minutos después del despegue, desactivar los sistemas de rastreo y desviar el curso hacia una pista aérea pequeña cerca de Tisamine. El cartel no se daría cuenta de que algo estaba mal hasta que el avión no llegara a su destino programado.
Roberto había preparado una furgoneta modificada con compartimentos ocultos para transportar el dinero, además de placas y documentos de registro falsos. Diego había desarrollado bloqueadores electrónicos que impedirían el rastreo de su transporte terrestre. Miguel, por su parte, había preparado múltiples rutas de escape, identidades falsas y planes de contingencia para todos los escenarios que podía imaginar. Lo único para lo que no se había preparado era una traición desde dentro de su propia operación. Su entrenamiento militar le había enseñado que la clave para sobrevivir era la redundancia. Cada elemento crítico de su plan tenía respaldos múltiples. Si no podía desactivar el rastreo del avión, había preparado planes de vuelo falsos que justificaban desviaciones. Si Roberto no lograba asegurar el transporte terrestre, Miguel había almacenado suministros y vehículos en 3 ubicaciones distintas. Si los sistemas electrónicos de Diego fallaban, contaba con sistemas manuales de respaldo. Incluso había considerado la posibilidad de ser capturado y había fabricado pruebas falsas que lo hacían parecer colaborador de un cartel rival, para desviar cualquier investigación de sus verdaderas motivaciones y cómplices. Pero el respaldo más importante era psicológico. Miguel pasó meses preparándose mentalmente para la violencia que su plan podría requerir. Se convenció a sí mismo de que cualquiera que trabajara para el cartel era cómplice de su violencia, que robarle a criminales no era realmente un robo, que proteger a su familia justificaba cualquier acción. Había destruido sistemáticamente su brújula moral para volverse capaz de hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Cuando el cuerpo de Víctor cayó a 8000 pies de altura, Miguel comprendió cuán efectiva había sido su preparación psicológica. Con Víctor muerto y la aeronave dañada, enfrentó la decisión más importante de su vida. Podía intentar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano, lo que significaría ser capturado y ejecutado por el cartel, o seguir hacia Tisamine con una aeronave que quizás no sobreviviría el trayecto. Miguel eligió volar el avión moribundo hacia su única oportunidad de libertad. La aproximación al aeródromo abandonado de Tisamine fue el vuelo más técnicamente desafiante de su carrera. La pista, de apenas 1500 metros de concreto agrietado, estaba rodeada por selva densa. No había torre de control, ni servicios de emergencia, ni margen de error. Mientras alineaba el avión para el aterrizaje final, pudo ver a Roberto y Diego esperando junto a su furgoneta, tal como lo habían planeado. Pero las luces de advertencia indicaban que solo 2 de las 3 ruedas del tren de aterrizaje se habían desplegado correctamente. Miguel enfrentaba otra decisión imposible: abortar el aterrizaje e intentar llegar a otro aeródromo, o arriesgarse a un aterrizaje forzoso que podía matarlo y destruir el dinero. Pero abortar significaba volver a territorio controlado por el cartel con 3 millones de dólares robados. Esa elección garantizaba la muerte. Miguel se comprometió con el aterrizaje. El toque de pista fue violento pero exitoso. El avión derrapó de costado sobre el concreto, lanzando chispas y pedazos de la pista, hasta detenerse finalmente en una nube de polvo y humo. Miguel estaba golpeado, pero vivo. Y los 3 millones en efectivo estaban esparcidos por el compartimiento de carga, pero recuperables. Roberto y Diego corrieron hacia el avión siniestrado, ayudando a Miguel a sacar el dinero y comprobar que no tuviera heridas graves. Por un momento, parecía que el plan había funcionado a pesar de todos los obstáculos. Los 3 amigos trabajaron rápido, cargando bolsas impermeables con los 3 millones en la furgoneta. Roberto soltó una risa nerviosa, comentando que ahora eran más ricos que muchos países pequeños. Diego monitoreaba las frecuencias de radio para asegurarse de que nadie hubiese detectado su operación. Miguel sintió una oleada de alivio y satisfacción. 5 meses de planificación, momentos de terror, la muerte de Víctor, todo los había llevado a ese éxito. Eran libres, ricos y completamente invisibles para sus perseguidores. Roberto le dio una palmada en la espalda, sonriendo ampliamente. Lo hicimos, hermano. Ahora somos hombres libres. Diego asintió, aunque su expresión era más cautelosa que celebratoria. Los sistemas de rastreo están limpios. Nadie sabe dónde estamos. Miguel estaba a punto de responder cuando su teléfono vibró con un mensaje entrante. La foto que apareció en la pantalla destruyó todo lo que creía haber logrado. Elena, su esposa, atada a una silla en lo que parecía ser un almacén. Su rostro estaba golpeado, el labio sangrando, los ojos llenos de puro terror. Llevaba el mismo vestido azul que se había puesto esa mañana para dar clases en la escuela primaria. El mensaje de texto que siguió fue breve y aterrador.
Sabemos lo que planeas. 5.3 millones más 1 millón de penalización. Tienes 36 horas. Intenta algo inteligente, y morirá lentamente. Miguel miró el teléfono, su mente girando sin control. ¿Cómo había descubierto el cartel su plan? ¿Cómo encontraron a Elena tan rápido? ¿Y cómo podían saber del robo si acababa de ocurrir? Roberto le agarró el brazo, exigiendo saber qué pasaba. Cuando Miguel le mostró la foto, el rostro de Roberto palideció. Pero la reacción de Diego fue diferente. Observó el mensaje con desapego analítico, examinando detalles técnicos en lugar de mostrar sorpresa o preocupación. Miguel se dio cuenta de que la respuesta de su amigo de la infancia revelaba un conocimiento que no debería tener. La explicación de Diego sobre cómo el cartel sabía del robo era técnicamente sofisticada, pero emocionalmente poco convincente. Sugirió que el cartel había estado monitoreando todas las comunicaciones electrónicas de la región, que las llamadas de Miguel habían sido interceptadas, que el secuestro de Elena era una coincidencia en el tiempo. Pero Miguel, entrenado por el ejército, sabía reconocer mentiras bajo presión. Diego evitaba el contacto visual, daba demasiados detalles técnicos, ofrecía explicaciones para preguntas que Miguel no había hecho. Lo más revelador era que Diego sabía demasiado sobre las capacidades técnicas del cartel, pero muy poco sobre sus procedimientos habituales. Cuando Diego se ofreció a contactar a sus fuentes para ayudar a localizar a Elena, Miguel entendió la verdad. Un técnico de electrónica de un pueblo pequeño no tiene contactos dentro de organizaciones criminales importantes. Diego había revelado, sin darse cuenta, su conexión con las fuerzas del orden. La confrontación que siguió fue breve y definitiva. Miguel acusó a Diego de ser informante. Diego lo negó. Roberto exigió explicaciones a ambos. Entonces Diego cometió su error fatal, intentando mantener su fachada, compartió información que solo alguien dentro de la DEA podría conocer. Reveló que la agencia estaba planeando una operación contra la red de lavado de dinero del cartel. El robo de Miguel había interferido sin querer con una investigación federal. Miguel comprendió entonces que el secuestro de Elena no era solo una represalia por el robo, sino parte de un conflicto mayor entre el cartel y las autoridades estadounidenses. Elena estaba atrapada en medio de una guerra que ni siquiera sabía que existía. Pero la traición de Diego también les dio información clave. Si la DEA estaba involucrada, tal vez había agentes federales que podían ayudar a rescatarla. Miguel tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Obligaría a Diego a usar sus contactos en la DEA mientras planeaba eliminarlo una vez que Elena estuviera a salvo. Con 35 horas restantes antes del plazo, Miguel y Roberto diseñaron un plan que era mitad operación de rescate, mitad misión suicida. Crearían fajos falsos de dinero usando periódicos envueltos en billetes reales, para que los paquetes parecieran auténticos a simple vista. El dinero verdadero sería ocultado en un lugar seguro. Mientras intentaban intercambiar papel sin valor por la vida de Elena, Roberto encontró un hangar abandonado cerca del aeródromo, una estructura construida en los años 40 para entrenamiento militar. Pero llevaba décadas sin usarse. Enterraron el dinero real en contenedores herméticos bajo una losa de concreto en el piso del hangar. Diego se vio obligado a usar sus contactos en la DEA para obtener información sobre el paradero de Elena. Lo que descubrió indicaba que ella estaba retenida en un rancho a unos 60 kilómetros de Tisamine, en territorio controlado por el cartel de los hermanos Deli. Pero Miguel sabía que el cartel verificaría el dinero antes de liberar a Elena. Los fajos falsos les darían, con suerte, unos 15 minutos antes de que descubrieran el engaño. 15 minutos para rescatarla y escapar con vida. Miguel comprendía que ese intento de rescate probablemente terminaría en muerte para todos los involucrados. Pero Elena era la única persona que había significado más para él que su propia vida. Si salvarla requería morir en un tiroteo con sicarios del cartel, Miguel estaba dispuesto a hacer ese sacrificio. El lugar del encuentro era una casa de campo aislada, rodeada de matorrales y desierto. Justo el tipo de terreno donde la gente desaparece para siempre. Miguel y Roberto llegaron con 2 bolsas deportivas que contenían fajos de dinero falsos y armas escondidas en el vehículo. Habían preparado una operación de rescate disfrazada de entrega de rescate. La delegación del cartel consistía en 4 hombres, incluido el jefe de operaciones que había ejecutado a Carlos Herrera por llegar 15 minutos tarde. Miguel lo reconoció de inmediato y supo que ese hombre mataría a Elena sin importar si el rescate se pagaba o no. Elena fue sacada de la casa,
con las manos atadas a la espalda y el rostro marcado por 2 días de cautiverio e interrogatorio. Estaba viva, pero claramente aterrada. El jefe de operaciones explicó las condiciones. El cartel quería $6.3 millones, los 5,3 originales más 1 millón como penalización por la traición de Miguel. Cuando Miguel explicó que solo tenía 5.3 millones, el jefe sonrió y sugirió que el valor restante de Elena cubriría la diferencia. Miguel entendió de inmediato que el cartel nunca tuvo la intención de dejarla con vida. No era un intercambio, era una ejecución disfrazada de negociación. Uno de los hombres del cartel fue enviado a verificar el dinero, mientras otro le apuntaba a Elena con un arma en la cabeza. Miguel tenía aproximadamente 90 segundos antes de que descubrieran el engaño y mataran a todos. Pero llevaba 5 meses preparándose para ese momento, y había previsto la posibilidad de que la negociación fracasara. La señal era el sonido del motor del vehículo encendiéndose. Era lo que Miguel había estado esperando durante toda la tensa conversación. Se lanzó detrás del vehículo justo cuando Roberto abrió fuego con un fusil AK-47 escondido en la parte trasera. Las primeras ráfagas mataron a los 2 miembros del cartel que estaban junto a la casa. Sus cuerpos cayeron al instante, perforados por balas de calibre 7,62 milímetros. El jefe de operaciones y el sicario restante corrieron a cubrirse detrás de un tanque de agua de concreto, devolviendo el fuego con pistolas que poco podían hacer contra un arma militar. Pero el tiroteo provocó la peor crisis que Miguel había temido. Elena quedó atrapada en medio del fuego cruzado, aún atada e incapaz de moverse. Estaba en el suelo, junto a los escalones del rancho, a unos 20 metros de Miguel. Él sacó su pistola Glock calibre 40, la misma que usó en su servicio militar, y comenzó a disparar para cubrir su avance hacia ella. Las balas del sicario impactaban cerca de sus pies mientras corría. Una le rozó tan cerca de la cabeza que sintió la onda de presión junto a su oído. Otra atravesó la manga de su chaqueta sin tocar piel. Miguel llegó hasta Elena justo cuando el jefe de operaciones sacaba una pistola más grande para ejecutarla. Ese hombre había decidido que, si no podía cobrar el rescate, al menos enviaría un mensaje claro a quienes osaran robarle. Lo que siguió fue el combate cuerpo a cuerpo más intenso de la vida de Miguel. El jefe de operaciones era más bajo pero más pesado, y tenía experiencia letal en peleas a corta distancia. Había matado a decenas de personas con sus propias manos y sabía usar armas en espacios reducidos. Miguel se concentró en controlar el brazo que sostenía la pistola. Le sujetó la muñeca justo cuando el arma se dirigía a la cabeza de Elena, evitando un disparo mortal. Pero el jefe de operaciones sacó un cuchillo curvo de su cinturón con la otra mano. La hoja, de unos 15 centímetros, estaba diseñada para cortar arterias con mínima presión. Durante 30 segundos lucharon por el control de ambas armas mientras Elena observaba, paralizada por el terror. Miguel tenía ventaja en altura y alcance, pero su oponente tenía experiencia y desesperación. El cuchillo le abrió un profundo corte en el antebrazo izquierdo, sangrando profusamente, aunque sin dañar arterias. Miguel respondió con una rodilla al costado del jefe de operaciones, rompiéndole costillas y dejándolo sin aliento. Logró arrebatarle la pistola mordiéndole la mano hasta que la soltó. El arma cayó al suelo, pero el hombre aún empuñaba el cuchillo, lanzando tajos hacia el cuello y el rostro de Miguel. El combate terminó cuando Miguel logró rodear el cuello del jefe de operaciones desde atrás, aplicando una técnica de estrangulamiento que había aprendido en el ejército. Le cortó el flujo de sangre al cerebro hasta que perdió el conocimiento. Pero Miguel no se detuvo ahí. Toda la furia y el miedo acumulados en las últimas 36 horas se convirtieron en una rabia asesina. Siguió apretando hasta estar absolutamente seguro de que estaba muerto. Cuando finalmente soltó su agarre, el rostro del jefe de operaciones estaba morado y sus ojos abiertos, pero sin vida. Miguel usó su cuchillo para cortar las ataduras de Elena. Sus manos temblaban por la adrenalina y la pérdida de sangre. Elena estaba consciente, pero completamente traumatizada, incapaz de hablar con coherencia o caminar sin ayuda. El fuego de cobertura de Roberto había eliminado al último sicario, pero podían oír vehículos acercándose en la distancia. El equipo de refuerzo del cartel venía en camino, con armas automáticas y en gran número. ¿Puedes manejar?, gritó Roberto entre el tiroteo. Miguel sangraba abundantemente por el brazo izquierdo, pero aún podía usar ambas manos. «Puedo manejar. Tú sigue disparando».
La huida del rancho se convirtió en una persecución a alta velocidad por caminos de tierra. 3 vehículos del cartel lo seguían, disparando a través del parabrisas e intentando embestir la camioneta. Roberto la había modificado con placas blindadas que resistían disparos de armas pequeñas, pero el peso extra reducía su velocidad. Miguel exprimía el motor al máximo mientras Roberto devolvía el fuego por las ventanas traseras. La persecución superó los 140 km/h en caminos diseñados para tractores. Miguel aplicó todas las técnicas de conducción evasiva que había aprendido en el ejército, mientras los disparos de Roberto reducían gradualmente a sus perseguidores. Un camión del cartel se estrelló cuando una bala atravesó el parabrisas y alcanzó al conductor. Otro quedó rezagado por sobrecalentamiento del motor. El último vehículo lo siguió hasta el hangar abandonado donde estaba escondido el dinero real. Pero justo cuando Miguel giraba hacia el camino de acceso, la última ráfaga de Roberto inutilizó el motor del camión enemigo. Miguel estacionó detrás del hangar mientras Roberto cubría la carretera con su rifle. Veían las luces a lo lejos. Más vehículos del cartel se acercaban, pero también se oía claramente el sonido de helicópteros provenientes del norte. Miguel comprendió que los contactos de Diego en la DEA finalmente habían respondido a la emergencia. En el hangar, Miguel y Roberto recuperaron el dinero oculto mientras Elena los esperaba en la camioneta, aún en shock por el cautiverio y la violencia. Pero mientras cargaban los contenedores, Miguel recibió una llamada que lo cambió todo. Diego le informaba con urgencia que agentes federales estaban en camino, que habían triangulado su ubicación por el GPS del teléfono. Miguel tenía 2 minutos para huir antes de que rodearan el hangar y lo arrestaran por robo, secuestro, asesinato y una docena de delitos más. Diego le ofreció un trato: entregarse a cambio de protección como testigo e inmunidad. La respuesta de Miguel fue simple: prefería morir libre que vivir en prisión. Roberto arrancó la camioneta mientras Miguel tomaba su decisión final: desaparecer por completo, llevándose a Elena y el dinero a un lugar donde ni el cartel ni el gobierno pudieran encontrarlos. La persecución final involucró tanto a los vehículos del cartel como a los agentes federales, todos convergiendo en el hangar mientras la camioneta de Miguel se dirigía a la costa. Roberto había planeado una ruta de escape que nadie anticipaba: un bote pesquero esperándolos en una playa remota del Caribe. Llegaron justo cuando sus perseguidores alcanzaban el hangar. Miguel, Elena y Roberto subieron al bote con el dinero y desaparecieron en aguas internacionales. Detrás de ellos, agentes federales y sicarios del cartel se enfrentaron en un tiroteo que dejó 18 muertos y el hangar en llamas. 3 semanas después, los investigadores del FBI encontraron evidencia de la masacre en el rancho donde Elena estuvo retenida, además del hangar calcinado y la camioneta abandonada. 18 cuerpos. Millones de dólares en evidencia destruida. Señales de una guerra entre fuerzas del orden y el crimen organizado. Pero ni rastro de Miguel Santos, Elena Vázquez o Roberto Guerrero. Los 3 millones de dólares robados nunca fueron recuperados. Diego Morales proporcionó información detallada sobre la planificación de Miguel, pero jamás conoció las rutas de escape ni el destino final. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas la próxima.